Es 1982 y el presidente de Argentina, Leopoldo Fortunato, daba inicio a lo que sería la Guerra de las Malvinas. Que sepa el mundo, América, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al canal, soy Kinglas y hoy te contaré un pedazo de la historia entre Argentina y Reino Unido, de cómo un país quedó devastado y que gracias al fútbol pudieron cobrar su venganza y de esta manera levantar la gloria. El conflicto se había desatado. Argentina buscaba recuperar la soberanía que había perdido de las islas en el año de 1833. En ese momento, Margaret Thatcher era la primera ministra del Reino Unido. Respondió sin dudar militarmente. El poderío de los ingleses era mucho mayor que el de los argentinos. A pesar de eso, Argentina peleó. América del Sur solo expectaba ante tal suceso y parecía que nadie iba a hacer algo por ayudar. Sin embargo, hubo un país que no estaba contento con lo que sucedía. A pesar de cumplir un rol mediador, decidió ayudar con lo poco que podía a Argentina. Ese país fue Perú. Pero ¿qué ocurría en ese contexto con la selección argentina? ¿Qué evento importante iba a suscitarse en el mundo del fútbol? Cabe recordar que el conflicto bélico se desató en plena preparación de la selección argentina al Mundial, España 1982. Ese país era la gran cita. Poco menos de 2 semanas después del desembarco de las tropas argentinas a las islas, se jugó un último amistoso en territorio argentino. Fue empate a 1 ante la Unión Soviética en el Monumental. Lo curioso es que para los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, la realidad se transformó al llegar a Europa. Los diarios informaban que se desmembraba la defensa que planteaba Argentina, a la par que las tropas británicas cada vez más ganaban terreno, distante al relato oficial que se conocía en Argentina. Esto para los jugadores fue un choque de realidad, algo que anímicamente no los iba a favorecer. Ya estaban en Europa. Su participación en el Mundial tenía que darse, a pesar de las malas noticias. El debut de la selección coincidió con los últimos días de guerra y la pérdida de las islas se produjo un día después de su primer partido, el partido que jugaron contra Bélgica bajo el mando de Menotti. Aquella noche, en Barcelona, fue derrota por 1-0, con gol de Erwin van der Berg en el segundo tiempo. Más allá de la coincidencia temporal, la guerra afectó profundamente a la selección y al país en general. La derrota militar en Malvinas contribuyó al fin del gobierno militar en Argentina. La guerra generó un clima de tensión y duelo nacional, lo que se reflejó en la cobertura mediática y el ánimo de la población. En cuanto al fútbol, algunos jugadores y excombatientes relataron cómo la guerra impactó en sus vidas y en su relación con el deporte. Tiempo más adelante, Marcelo Rosasco, veterano de guerra y periodista, recordó un hecho particular que se dio en pleno bombardeo inglés. Halló una pequeña radio que le permitió escuchar algunos minutos del partido. En ese lapso, tuvimos la suerte o no la suerte de escuchar que los belgas nos habían metido un gol. Me acuerdo que mis compañeros puteábamos mientras las bombas seguían cayendo. En ese momento no nos importaba nada, estábamos mal, porque estaba perdiendo Argentina. También indicó que se tiraron a una trinchera con sus otros compañeros. Una vez que estuvimos a salvo, empezamos a boludear porque otra cosa no te quedaba, era rezar o hablar. Continuando con el Mundial, en Argentina ocurrían cosas. Mientras el equipo derrotaba por 4-1 a Hungría, en la segunda fecha, el gobierno de facto de Leopoldo culminaba. El camino del albiceleste siguió con el triunfo ante El Salvador por 2-0 en la última fecha del Grupo C. La segunda fase fue la más negativa, una caída ante Italia y la otra contra Brasil, con la recordada expulsión de un joven Diego Maradona. De esa manera se terminaba el sueño de coronarse por segunda vez como campeones, algo que finalmente se materializaba en el siguiente Mundial de México 1986.
Tal vez muchos se pregunten qué equipos americanos participaron en ese mundial. Por parte de la CONCACAF tenemos a El Salvador, que estaba en el grupo 3 con Argentina y que no pudo alzarse en ningún momento con el triunfo, siendo más recordado la derrota contra Hungría 10-1. Por otro lado, Honduras, quien estaba en el grupo 5, consiguió 2 empates contra 2 grandes rivales que sí pasarían a la siguiente fase. Estos son España e Irlanda del Norte, ambos con un marcador de 1 tanto para cada uno. Siguiendo con la Conmebol, encontramos a Chile, quien conformaba el grupo 2, donde no pudo sumar un solo punto, teniendo grandes rivales como Alemania, Austria y Argelia. En el grupo 1 encontrábamos a un país que tendría la dicha de enfrentarse al campeón del mundo en ese mundial. Si bien es cierto, Perú solo consiguió 2 puntos tras 2 empates, uno contra Camerún y el otro contra Italia, que más adelante se coronaría campeón del mundo. Por último, Brasil, que estando en el grupo 6 ganó todos sus partidos de manera abultada a Nueva Zelanda y a Escocia, pero no pudo hacer lo mismo con este país, Rusia, que en ese momento se llamaba la URSS. Después de eso, conformó el grupo C, teniendo de rivales a Argentina e Italia, donde ambos equipos sudamericanos quedaron eliminados, marcando de esta manera el fin de las participaciones en ese mundial. La llegada de la selección argentina del Mundial de España en 1982 fue un regreso discreto, marcado por la decepción de no haber podido repetir el título obtenido en 1978. El equipo, que había llegado con altas expectativas, fue eliminado en la segunda fase. Muchos jugadores, especialmente aquellos que militaban en las ligas europeas, optaron por no regresar de inmediato, quedándose en España o viajando por otros lugares. Pero lo que no sabían aún los argentinos es que el destino les iba a dar una revancha. Una revancha en donde 2 países tendrían que arreglar sus problemas, esta vez no al frente de un cañón, sino al frente de un esférico balón. Este no sería cualquier partido, sino uno que simbolizaba guerra, honor y perdón. Es entonces que tendríamos el Mundial de 1986. Argentina se encontraba con un viejo rival en el grupo A, un rival que lo había eliminado en el anterior Mundial. Este era Italia, quien venía siendo el vigente campeón. Ambos países se enfrentaron con goles de Alessandro Altobelli y Diego Maradona. El partido terminó en empate. Después de disputar unos partidos más, Argentina alcanzó los puntos suficientes para pasar a los octavos de final, donde se enfrentaba a Uruguay, quien había estado en el grupo E, junto a Alemania, quien también pasó a la siguiente fase. El partido contra Uruguay lo ganarían los argentinos con un solo tanto de Pedro Pasculi a los 41 minutos. De esta manera, Argentina pasaba a los cuartos de final, y en esa nueva etapa, su nuevo rival sería Inglaterra, aquel Inglaterra que les había arrebatado una parte de su territorio, un Inglaterra que había acabado con las esperanzas de un pueblo argentino, y que ahora tenía la oportunidad de enmendarse, esta vez no en el campo de batalla, sino en un campo de fútbol. Comenzó el partido entre ambas escuadras. El balón en disputa era un choque de camiones. No había momento de tregua. No solo era un país expectando como propio ese partido, sino la de toda Sudamérica. El primer tiempo terminó con 0 goles. Ya para el segundo tiempo, a los 51 minutos, Diego Maradona aparecería con un gol que se gritó en toda Argentina y Sudamérica. Sin embargo, los ingleses exaltados empezaron a reclamar al árbitro porque decían que el gol tenía una mano de por medio, por lo tanto debería ser anulada. Sin embargo, el árbitro no lo percató, ya que la jugada era muy rápida y la tecnología en esos tiempos no era la que conocemos hoy en día. Lo curioso es que con el tiempo Maradona daría unas declaraciones donde hablaría sobre ese gol y dijo lo siguiente: el gol fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Esa frase se hizo famosa y se convirtió en el nombre con la que se conoce a ese gol. El partido aún no terminaba y Argentina quería más. Es entonces que a los 55 minutos, tras un despliegue espectacular de Diego Maradona, llevándose a varios ingleses que se oponían en su camino, anotaría el segundo gol. Gol que daba un poco más de seguridad a los argentinos. Sin embargo, aún había mucho partido por jugar. La intensidad del encuentro no se detuvo. Ya por finalizar el partido, Gary a los 81 minutos anotaba el único gol de Inglaterra
gol que no sería suficiente para igualar a los argentinos. De esa manera, el encuentro llegaba a su fin. Argentina se había consagrado con la victoria y de cierta manera cobró una venganza para su pueblo. El mundial aún estaba en pie y ellos seguían con vida. Ya en semifinales se enfrentaron a Bélgica, ganando con 2 goles de Diego Maradona, quien ya era figura en el Mundial de México. Y finalmente llegaron al último partido. Argentina se enfrentaría a Alemania. Fue un duro encuentro. A los 21 y 55 minutos, Argentina se adelantaba al marcador con 2 goles de José Luis Borón y Jorge Burruchaga. Por otro lado, Alemania no se quedaría conforme con ese resultado. Es así que gracias a Carl y Rudi igualaron el resultado a los 73 y 81 minutos. El partido debía tener un ganador, y como un acto cinematográfico, como si el destino ya lo tenía planeado, es así que a los 84 minutos Jorge Burruchaga anotaría el tercer tanto y sellaría el triunfo argentino. Argentina se convertía en el campeón del mundo en México de 1986. La alegría era inmensa. Un país que había sufrido una guerra hace unos años volvió a sonreír en el continente americano. Al arribar al país, tuvo un eufórico recibimiento, con una enorme caravana que los acompañó durante el trayecto, que hicieron desde el aeropuerto hasta el Palacio de Gobierno. Más adelante, se vendrían más mundiales, donde saldrían una vez más campeones del mundo. Esta vez, la figura sería un tal Lionel Messi, quien brillaría así como lo hizo Diego Maradona. Pero eso es otra historia.